importante y un poco larga, ya que bueno, tenemos muchas cosas que sacar de aquí y bueno, vamos a ir poco a poco viendo qué son y bueno, yo les estaré explicando. Entonces, para empezar con el contenido, vamos a primero tener la conformación y las funciones del tronco encefálico, que son los pares craneales, y las columnas de los pares craneales, que es el bulbo raquídeo, que es el puente, que es el mesencéfalo, y vamos a hablar un poquito de una parte importante que se encuentra en el tronco del encéfalo, que es la sustancia reticular. Entonces, empezando con esto, tenemos que tener que el órgano del tronco encefálico pues va a ser un conjunto de estructuras en la cavidad craneal y por encima de lo que es el foramen magno. Entonces, es una estructura que básicamente se va a encargar de conectar lo que es la médula espinal con el cerebro. Es decir, es como, digamos, como alguien que se encarga de, el cable que se encarga de conectar estos dos. Entonces, vamos a tener que lo vamos a dividir en tres partes diferentes. Entonces, vamos a tener que su parte más inferior va a ser el bulbo raquídeo o la médula oblongada, que viene del mielencéfalo. Luego tenemos la protuberancia o puente, que viene del metencéfalo y conecta la parte inferior del tronco con la parte superior del tronco. Y por último, la parte más superior, que es el mesencéfalo, eh, que está en relación con el diencéfalo. La ubicación de este va a ser en la fosa craneal posterior junto a la estructura del cerebelo. Siguiendo con esto, pues vamos a tener que va a ser una estructura que se va a componer tanto de sustancia blanca, que lo compone fibras ascendentes y descendentes de esta, y sustancia gris, que van a ser los núcleos. Estos núcleos, pues los vamos a ver representados por los núcleos de los pares craneales. Dentro del tronco encefálico, entonces vamos a tener estructuras como pueden ser los pedúnculos cerebelares, que son fibras que no son más que axones de neuronas que se encargan de conectar el tronco encefálico con el cerebelo. Dentro de estos, entonces vamos a tener a el superior, el medio y el inferior o el inferior. Dentro de estos tenemos que saber que pues son pares de fibras, entonces tenemos un par en el superior, un par en el medio y un par en el inferior y pues conectan las diferentes estructuras del tronco encefálico con el cerebelo, con diferentes, digamos, partes del cerebelo. Siguiendo con esto, también vamos a tener el sistema ventricular, que como ya les había dicho, son un sistema de cavidades repletas de líquido cefalorraquídeo que surge a partir de la luz del tubo neural. Dentro de esto, entonces vamos a tener estructuras como los ventrículos laterales, que están inmersas en los hemisferios conectados a través del foramen interventricular o foramen de Monro. Vamos a tener el tercer ventrículo, que están conectados a través del acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo, que básicamente está entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. También tenemos que el cuarto ventrículo se continúa con un conducto que se encuentra en la médula espinal y parte del bulbo raquídeo que se llama el conducto ependimario. Eh, Sabemos también, o bueno, una anotación es que sepan que el líquido cefalorraquídeo está producido por los plexos coroideos y transcurre a través de los ventrículos para pasar al cuarto ventrículo y de aquí del cuarto ventrículo se dirige al espacio subaracnoideo que lo vimos en la médula espinal, que básicamente sabemos que es ese espacio que está en contacto o ese espacio donde está en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Siguiendo con esto, entonces vamos a ir con las funciones del tronco encefálico. La primera y una de las más importantes es que contiene centros funcionales relacionados con todos los nervios craneales, excepto el olfatorio. Entonces, este va a contener a los somas neuronales de donde van a emerger los axones de los nervios craneales. Luego de esto vamos a tener que también participa en el control de funciones como puede ser la respiración, el sistema cardiovascular, que ayuda a regular la presión arterial y la vigilia. También tenemos que se conforma por un conducto de tractos ascendentes que llevan información somatosensorial al cerebro anterior
y también tenemos un conducto de tractos descendentes que transportan impulsos motores del movimiento voluntario originados también en el cerebro anterior. Siguiendo con esto, entonces vamos a empezar con los nervios craneales y vamos a ir poco a poco. Entonces, nosotros vamos a enfocar en básicamente los nervios craneales que tienen un origen a partir del tronco encefálico. Entonces, ¿cuáles no van a estar incluidos ahí? Pues el óptico y el olfatorio, ya que estos pues no tienen un origen directamente, o bueno, no tienen un origen en el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, como ya les dije, son 12 nervios en general de los pares craneales que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Todos se originan en el tronco excepto el olfatorio, que es el primero, y el óptico, que es el segundo. Empezando con esto, pues vamos a empezar con una mnemotecnia porque obviamente se los tienen que aprender y no ahorita para neuroanatomía, sino para el resto de su vida, ya que se los van a preguntar en el resto de la carrera. Entonces, les tengo una mnemotecnia por si se les hace complicado eh, aprenderlo, pues se les haga sencillo y puedan sacarlo por lógica. Entonces, vamos a tener que la mnemotecnia empieza o, tronco, traigo alta falda, verga mis glúteos van a estar helados. Entonces, o lo relacionamos con el ho 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 de Santa Claus. Entonces, o significa o de olfatorio, o de óptico y o de oculomotor. Luego vamos a tener tronco, que tronco es de troclear. Luego tenemos traigo, entonces traigo es de trigémino, alta, que es de abducens, falda, que es de facial, verga, entonces aquí tenemos vestíbulo coclear, glúteos, que es glosofaringio, van, vago, a, accesorio, helados, hipogloso, ¿sí? Entonces, vean cómo cada palabra de estas, pues es como el inicio o las que están, digamos, en mayúscula, son las letras que están relacionados con el nervio o el par craneal eh, que, bueno, que le pertenece, ¿sí? Entonces es muy importante que se sepan el nombre y que sepan cuál par craneal es, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, repítanlo, o, tronco, traigo alta falda, verga, mis glúteos van a estar helados. Entonces, olfatorio óptico oculomotor, troclear trigémino, abducens facial, vestíbulo coclear glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Siguiendo con esto, entonces vamos a tener que a partir de esto, claro, obviamente todos estos tienen un origen diferente y van a ser a partir de diferentes secciones del tronco encefálico. Entonces vamos a tener que a partir de arriba a abajo, vean que es en un orden, entonces no es tan complicado. Vean que del mesencéfalo, que es la parte más superior, se originan dos, que serían el oculomotor y el troclear. Del puente, que sería la parte media, pues vamos a tener cuatro: el trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Y del bulbo raquídeo vamos a tener que sale el glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Y a partir de ahí, pues es bastante sencillo saber de dónde se originan porque como ven, van en orden. Siguiendo con esto, entonces vamos a explicar cada función del par craneal. Obviamente, no sirve de nada explicarles simplemente cuál es el par craneal, cómo se llama y no explicarles nada de esto. Entonces nos vamos a ir poco a poco con cada par craneal, empezando desde el tercero, que es el oculomotor, hasta el doceavo, que es el hipogloso. Entonces vamos a explicar sus núcleos, que se encargan de inervar y qué causan o cuál es su función como tal. Entonces, empezando con el oculomotor, vamos a tener que posee dos núcleos. Un núcleo principal, que se llama el núcleo del oculomotor, y es un núcleo netamente somático o con una función somática. Cuando nos referimos a somático, simplemente estamos hablando de que es un núcleo que se encarga de inervar a distintos músculos y que tiene una función motora. Además de esto, vamos a tener el núcleo del accesorio del oculomotor o núcleo de Edinger-Westphal. Este es un núcleo que básicamente tiene una
acción parasimpática y se encarga básicamente del reflejo fotomotor. Este reflejo pues es un reflejo básicamente cuando nosotros vamos al doctor y nos brillan o bueno, nos ponen una luz cercano al ojo. eh, Eso es para ver la miosis o, mejor dicho, la contracción de la pupila. ¿Sí? Esto es pues básicamente este núcleo juega una parte o un rol importante en este reflejo y bueno, se encuentra aquí. Entonces, vamos a tener que inerva o se encarga de inervar a diferentes músculos, como pueden ser los músculos extraoculares, el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior del ojo, eh, los músculos elevador del párpado superior, el músculo ciliar y el músculo esfínter de la pupila. A su vez, digamos, su acción o lo que causa es básicamente el movimiento del ojo, la miosis y acomodar el cristalino. Una nota, acuérdense que miosis es lo mismo que la contracción de la pupila. Entonces, siguiendo con esto, vamos a tener al troclear, que es el cuarto par. Él solo tiene un núcleo, que es el núcleo del troclear, y se encarga de inervar al músculo oblicuo superior. Su efecto es que básicamente genera el movimiento del ojo. Vamos a tener también al trigémino, que es un par craneal que usualmente ustedes ya deberían saber cuál es. Pues este es un par craneal con una función mixta. Vamos a tener que dentro de sus núcleos tenemos al núcleo motor, que se encuentra en el puente, el núcleo sensitivo principal, que se encuentra en el puente, el núcleo espinal, que se encuentra en el bulbo, y el núcleo mesencefálico, que se encuentra obviamente en el mesencéfalo. Él tiene obviamente una doble función, tanto motora como sensitiva. Dentro de la parte motora, pues se encarga de inervar a los músculos de la masticación, que son el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, el macetero y el temporal. A su vez, también se encarga de inervar al vientre anterior del digástrico y al músculo tensor del tímpano. Y en la parte sensitiva, pues tenemos que le da la sensibilidad al cuero cabelludo, a la cara, a la órbita, a los senos paranasales y a 2/3 anteriores de la lengua. Básicamente lo que genera o lo que causa es el movimiento de estas partes que inerva y la sensibilidad de la cara. Luego tenemos al sexto par craneal que se llama abducens. Va a tener que sus núcleos son el núcleo motor en la porción caudal del puente. Él se encarga de inervar al músculo recto lateral y lo que causa es el movimiento del ojo. Como ven, es parecido al oculomotor y al troclear, ya que solo su función es netamente motora. Luego vamos a tener al facial. El facial contiene también, igual que el trigémino, varios núcleos. Entonces vamos a tener un núcleo principal, que es el núcleo motor del facial, que se encuentra en el puente. Luego tenemos el núcleo salivar superior, el núcleo mucolinguo-nasal y el núcleo solitario. Básicamente estos tres núcleos son, como digamos, como accesorios. Son parecidos al de Edinger-Westphal. Ya vamos a ver en qué se encuentran. Dentro de su inervación, pues básicamente en la parte sensitiva se encargan de darle la sensación al oído medio, a la cavidad nasal, al paladar blando, a los 2/3 anteriores de la lengua y al conducto auditivo externo. En la parte motora, pues se encarga del lagrimal, el submandibular, el sublingual, el basal, las glándulas palatinas y los músculos de la expresión facial. Básicamente, todos los músculos para mover la cara. ¿Qué causa? ¿Cuáles son sus efectos? Pues básicamente el movimiento y la sensibilidad de la cara. Siguiendo con esto, vamos a tener el vestíbulo coclear, donde tenemos que sus núcleos son el núcleo vestibular inferior, medial y lateral, que básicamente se encargan de inervar al
órgano vestibular, que es básicamente ese órgano que nos da el equilibrio. Luego también tenemos que el núcleo, que bien, también tenemos otros núcleos, como puede ser el núcleo coclear anterior y posterior. Básicamente estos núcleos se encargan de recibir del órgano de la cóclea, que es el que básicamente nos permite oír. Y también recibe de las olivas también encontramos a las olivas en el bulbo. Él se encarga de inervar en la parte sensitiva solamente al órgano espiral de Corti, a la mácula del utrículo, a la mácula del sáculo y a las ampollas de los canales semicirculares. Básicamente, el órgano espiral de Corti es parte de la cóclea, que es lo que nos permite la audición, y todo lo que es el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares son parte del aparato vestibular. ¿Qué causa? Pues la audición y el balance y movimiento. Importante acotar que este es el único nervio o par craneal que es exclusivamente sensitivo. Luego tenemos al glosofaringio, el cual tiene núcleos como puede ser el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo salivar inferior que se encuentra en el bulbo. Tiene una función mixta, es decir, motor y sensitivo, donde se encarga de inervar en la parte motora a los constrictores estilofaringio y faringio e inerva a la parótida, a la glándula parótida. En la parte sensitiva, pues se encarga de darle inervación en el tercio posterior de la lengua, en la parte sensitiva y gustativa, se encarga de inervar al oído medio, a la faringe, a la epiglotis, al glomus carotidio y al seno carotidio. ¿Qué causa? Pues la inervación de la faringe y de la lengua, sobre todo. Luego tenemos el vago, que es el décimo par. Vamos a tener que dentro de sus núcleos tenemos el núcleo principal del vago, el núcleo ambiguo y el núcleo solitario. Vamos a tener que este inerva en la parte motora a las vísceras torácicas y abdominales, a los músculos laringeos y faringios. Dentro de la parte sensitiva, pues se encarga de inervar a la epiglotis, a las vísceras torácicas y abdominales, el glomus carotidio, el conducto auditivo, la piel retroauricular y parte posterior de las meninges. ¿Qué causa o cuáles son las funciones del vago? Pues en la parte del ganglio superior es sensorial general. En el ganglio inferior del vago, pues se encarga de la parte sensorial y visceral general. El vago, pues se reconoce como ustedes saben, como un par craneal que tiene una función grandísima en la parte parasimpática de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, vamos a tener al accesorio. El accesorio es el onceavo par. Tiene núcleos que se encuentran en la médula, que va a ser de C1 a C5, y el núcleo ambiguo. Él se encarga de inervar a los músculos laringeos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y básicamente su causa o lo que genera es movimientos por la parte motora. Es importante saber que el accesorio es el único que tiene un núcleo fuera del tronco encefálico, ¿sí? El único par craneal que tiene un núcleo dentro del tronco, pero a su vez afuera del tronco. Y por último vamos a tener al hipogloso. El hipogloso pues es el doceavo par craneal, tiene núcleos que es el núcleo principal del hipogloso que se encuentra por las olivas, se encarga de inervar a el músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, el músculo vertical, el músculo transverso y músculos extrínsecos como puede ser el geniogloso, el iogloso y el estilogloso. ¿De qué se encarga el hipogloso? Pues básicamente del habla y de la deglución. Siendo con esto, entonces vamos un poquito a saber cuáles son los componentes funcionales de cada par craneal. Primero es saber si son eferentes o aferentes. Ya sabemos básicamente qué es eso, si envían o reciben o llevan. Luego vamos a tener si son somáticos o si son viscerales. Entonces, esto básicamente se divide por su origen embriológico. Dentro de eso de los somáticos o viscerales tenemos que los somáticos son efectores y receptores en todo el cuerpo y los viscerales son receptores en un lugar específico y efectores de músculo esquelético en los arcos branquiales. Entonces, a partir de esto, pues vamos a tener que
diferentes pares craneales pues tienen diferentes tipos de clasificaciones y vamos a ir poco a poco con esto. Entonces vamos a tener que los eferentes, es decir, los que generan digamos una función motora, son somáticos generales, viscerales generales y viscerales especiales. Dentro de los somáticos generales pues básicamente estos se encargan de inervar al músculo esquelético. Los viscerales generales pues se encargan de inervar al músculo cardíaco, al músculo liso y el músculo, o bueno, la parte glandular. La parte visceral o los eferentes viscerales espaciales, pues vamos a tener que se encargan del músculo esquelético, de los arcofaringios y bueno, eso sería la parte de los eferentes. Por la parte de los aferentes vamos a tener a los somáticos generales, a los viscerales generales, a los somáticos espaciales, especiales y a los viscerales especiales. Teniendo en cuenta entonces que sabemos que eso es por el origen embriológico. Entonces, los somáticos generales se encargan de inervar a la superficie corporal, los viscerales generales de los órganos internos. Los somáticos especiales se encargan de la visión y la audición y los viscerales especiales del gusto y el olfato. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues cada uno de estos nervios pues van a tener una clasificación diferente dependiendo si son eferentes o aferentes, si son somáticos o viscerales y si son generales o especiales. Y ya sabemos cuál es básicamente la clasificación de esto. Si son eferentes es que llevan. Si son aferentes es que traen. Si son somáticos es que se encargan de inervar la musculatura. Si son viscerales, bueno, musculatura estriada. Los viscerales, obviamente, las vísceras. Y si son generales, ya sabemos que es por su, o bueno, generales o especiales, es por su origen embriológico. Entonces, vamos a ir poco a poco con las columnas nucleares porque esto realmente toma mucha importancia o la cátedra le da mucha importancia a la hora del parcial y es importante que se lo sepan. Entonces, vamos a ir poco a poco con las columnas nucleares. Entonces, las columnas nucleares no son más que el orden que tenemos de las columnas de los núcleos que se encuentran en todo el tronco encefálico. Sabemos que una columna es por la parte vertical. Entonces, vamos a tener que las columnas se clasifican en motoras y sensitivas y a su vez se clasifican en anteriores y posteriores. Entonces vamos a tener tanto columna motora anterior, columna motora posterior, columna sensitiva anterior y columna sensitiva posterior. Y a su vez también vamos a tener una otra parte que son las viscerales, ¿sí? Cada columna obviamente contiene un grupo de nervios o pares craneales. Entonces, esto es una forma de, digamos, clasificar a los pares craneales y es importante por lo que les digo, se los pueden preguntar en la cátedra diciéndoles qué par craneal se encuentra en la columna motora anterior. Entonces les pueden preguntar el oculomotor, el facial, el trigémino, este, el hipogloso. Entonces ustedes tienen que saber cuál forma cada uno, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta parte, que es como este acrónico, acordémonos que esta primera letra es si es eferente o aferente. En este caso, como es una E, hablamos de eferente. B, entonces tenemos si es visceral o somático. Como es una B, es visceral. Y E, entonces si es especial o general. Entonces, en este caso es especial, ¿sí? Entonces, para saber o la mnemotecnia que le podemos dar a esta columna motora anterior, que sabemos que es CMA, es al revés, ambos mueven la cara. Entonces, cuando hablamos de ambos mueven la cara, tenemos que preguntarnos cuáles son los nervios que se encargan de la parte motora de la cara. Entonces, tenemos el trigémino. El trigémino básicamente se encarga de pues la parte motora de los órganos de la masticación, el facial, que se encarga de la parte de todos los músculos de la expresión facial, y el ambiguo, que es una conformación o un conglomerado de núcleos. Entonces el ambiguo pues se va a formar por el glosofaringio, el vago y el accesorio, que son el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Entonces, cuando hablamos columna motora anterior, ambos mueven la cara.
trigémino, facial, glosofaringio, vago y accesorio. Siendo con esto, entonces vamos a tener luego a la columna motora posterior. Columna motora posterior, pues vamos a tener que es especial, somático, general. Y básicamente su mnemotecnia es ojo y lengua. Entonces, cuando nos vamos con ojo y lengua, pues básicamente nos tenemos que preguntar cuáles son los músculos que se encargan de inervar el ojo. Fácil. El tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Entonces vamos a tener al oculomotor, troclear y abducens. Y por la parte de la lengua, la parte motora de la lengua, pues vamos a tener al hipogloso. Entonces, oculomotor, troclear, abducens hipogloso. Siguiendo con esto, entonces vamos con la columna sensitiva anterior. Entonces, cuando vamos a ir sensitiva anterior, sensitiva, sabor y anterior, audio. Entonces, con de columna, sensitiva, sabor, anterior, audio. Columna sensitiva anterior, con sabor y audio. Entonces, cuando nos preguntemos qué se encarga en la parte de sabor o gustativa, pues vamos a tener al solitario, que es el facial, al glosofaringio y al vago. En la parte del vestíbulo coclear nos encargamos entonces del audio, porque sabemos que el audio se encarga del órgano de Corti, ¿sí? Que lo acabamos de mencionar. Entonces, como volvemos a decir, columna sensitiva anterior con sabor y audio. Entonces, sabor es de solitario, que es facial, glosofaringio y vago. Vean que solitario y ambiguo, la diferencia que tienen es que el solitario cambiamos al facial por el accesorio, ¿sí? Glosofaringio y vago se quedan. Y el vestíbulo coclear, que sabemos que es la parte del audio. Siguiendo con esto, entonces vamos con la columna sensitiva posterior. Entonces, columna sensitiva posterior es para la sensibilidad de la cara. ¿Quién se encarga de toda la sensibilidad de la cara? Sencillo, el trigémino. Entonces ya sabemos que para sensibilidad de la cara, columna sensitiva posterior, el trigémino. Ahora nos vamos a ir con todo lo que tiene que ver con lo visceral. Entonces, en la columna visceral motora, ¿sí? Que es eferente visceral general, vamos a tener varios tipos de núcleos. Entonces, primero vamos a tener al núcleo de Edinger-Westphal. Como les había hablado, este es el que se encarga del reflejo fotomotor y es parte del oculomotor. También tenemos al salivar superior y mucolinguo nasal, que es parte del facial. Luego tenemos al salivar inferior, que es parte del glosofaringio, y el cardio neumoentérico, que es parte del vago. Obviamente, cardio de la parte cardíaca, neumo de la parte respiratoria y entérico de la parte del sistema entérico, ¿sí? De los órganos obviamente del sistema entérico. Luego vamos con la columna visceral sensitiva, que es básicamente solo dos: el núcleo redondo, que es parte del glosofaringio, y el núcleo dorsal del vago, que es parte del vago. Y pues ya tenemos a todas las columnas nucleares del tronco del encéfalo. Entonces, vamos a repasarlo una vez más. Sé que es largo, pero lo vamos a hacer más rapidito. Entonces, antes de esto, vamos a tener columna motora anterior. Columna motora anterior, ambos mueven la cara. Ambos mueven la cara, entonces vamos a tener al trigémino, al facial y al ambiguo. ¿De qué se compone el ambiguo? Del glosofaringio, del vago y del accesorio. Luego, columna motora posterior. Entonces, ojo y lengua. Ojo, entonces tenemos al troclear, al oculomotor y al abducens. Y lengua vamos a tener al hipogloso. Luego vamos a tener columna sensitiva anterior. Entonces, como habíamos hablado, columna sensitiva anterior con sabor y audio. Entonces, sabor, entonces vamos a tener al solitario. Como les dije, el solitario es parecido al ambiguo que tenemos, pero cambiamos al accesorio por el facial. Entonces tenemos facial, glosofaringio y vago. Y por la parte de audio, entonces vamos a tener al vestíbulo coclear. Luego vamos a tener a la columna sensitiva posterior, que entonces sabemos que es sensibilidad para toda la cara. ¿Sí? Sensibilidad de la cara. Entonces, esto va a ser, el único que se encarga de la sensibilidad de la cara va a ser el trigémino. Luego vamos a tener la parte de la columna motora visceral, que va a ser el núcleo de Edinger-Westphal,
el salivar superior y el mucolingonasal, que es por parte del facial, el salivar inferior, que es parte del glosofaringio, y el cardioneumoentérico, que es parte del vago. Luego, por la columna visceral sensitiva, vamos a tener entonces al núcleo redondo, que es parte del glosofaringio, y al núcleo dorsal del vago, que es parte del vago. Ahora nos vamos a ir con la composición del tronco encefálico. Pasando ahora, entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba, donde primero vamos a tocar la estructura más inferior de lo que es el tronco del encéfalo, que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, esta es una estructura que básicamente, como les dije, es la parte más caudal del tronco del encéfalo y se encarga entonces de conectar a lo que es la médula espinal, que está por debajo, y al puente, que es lo que está por encima. Siguiendo con esto, tenemos que tiene una forma de cono invertido y que se va ensanchando en su parte superior. Siguiendo con esto, entonces vamos a tener que su límite superior es el surco bulbopontino, es decir, la unión entre el bulbo raquídeo y el puente, por eso bulbo pontino, y el límite inferior, que es el foramen magno o la decusación piramidal, que ya sabemos que debajo de esto se encuentra la médula espinal. Siguiendo con esto, pues en su parte rostral forma el piso de lo que sería el cuarto ventrículo y en la parte caudal se continúa con el conducto central espinal. Es importante que sepan que posee el origen de los últimos 5 nervios craneales, es decir, del vestíbulo coclear, del glosofaringio, del vago, del accesorio y del hipogloso. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ir primero con la configuración externa y vamos a ir poco a poco porque sé que esto está coloreado de varias formas y puede no entenderse al principio. Pero primero vamos a entender que esto es la cara anterior de todo lo que es el tronco encefálico, la parte del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco. Entonces, tenemos primero una línea central totalmente medial que se llama surco medio anterior y es básicamente el surco que se encuentra en todo el medio de la médula oblongada. Hacia lateral nos encontramos también con otros dos surcos que son los surcos preolivares, ¿sí? Es un surco que se encuentra entre las pirámides, ¿sí? Entre las pirámides y las olivas, donde aquí va a emerger el último nervio de todos, que es el 12º, que va a ser el hipogloso. Luego, más hacia lateral, tenemos el surco retroolivar, que está posteriores a las olivas y emerge aquí los nervios glosofaringio, vago y accesorio. Vean, glosofaringio, vago y accesorio. Entonces vean que es 12, 9, 10 y 11, ¿sí? O 9, 10, 11 y 12. Siguiendo con esto, pues vamos a ir con las estructuras como tal. Primero vamos a tener las pirámides, que son fibras descendentes córtico-espinales. Habíamos hablado en médula espinal que las fibras córtico-espinales son estas fibras que se encargan de inervar directamente a los músculos, tanto la córtico-espinal anterior como lateral. Y estas fibras córtico-espinales pues van a formar estos dos engrosamientos que se van a llamar las pirámides, que se encuentran una de cada lado, divididos por el surco medio anterior. Lateral a las pirámides, de ambas pirámides, vamos a tener a las olivas. Y pues delante de las olivas vamos a tener el surco preolivar porque están delante y retroolivar porque está posterior. Entonces las olivas son engrosamientos formados por los núcleos olivares posteriores. Entonces, los orígenes que estoy mencionando ahorita son los orígenes aparentes. Vamos a tener dos conceptos en lo que es orígenes. Tenemos los orígenes reales y los orígenes aparentes. ¿Qué son los orígenes aparentes? Básicamente, de donde yo veo, si yo me dan un corte o un tronco encefálico completo, y yo veo, pues yo voy a ver de dónde salen estos nervios. Pero son los orígenes aparentes porque es lo que yo veo, digamos, de manera superficial. Los orígenes reales, por otro lado, son los orígenes que se encuentran dentro del tronco encefálico, ¿sí?
Es decir, nosotros podemos tener el origen aparente del glosofaringio que se puede encontrar acá, pero es solamente un ejemplo, podemos tenerlo acá, ¿sí? Entonces, vemos que es mucho más superior, pero realmente el origen real es mucho más inferior, ¿sí? No estoy diciendo que el glosofaringio es su origen real, simplemente es un ejemplo. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ir hacia la cara posterior. Estamos en la cara anterior y ahora vamos a la cara posterior. En la cara posterior, pues vamos a pasar que tenemos también surcos y estructuras importantes de cada una. Entonces, la cara posterior se va a dividir en dos mitades, rostral y caudal. En la parte rostral va a formar la porción inferior del cuarto ventrículo. Y bueno, la parte caudal que la tenemos por debajo, ¿no? Entonces, esta parte superior, la superficie posterior de la mitad superior forma la porción inferior del cuarto ventrículo. Mientras que la parte caudal, pues tenemos que se forma un surco entre todo, que es el surco longitudinal inferior, y a partir de este surco longitudinal inferior vemos varias estructuras o varias protrusiones. Entonces, los primeros que vemos son el tubérculo grácil, que lo habíamos hablado en médula. Entonces son los engrosamientos formados por el núcleo grácil. Entonces ya habíamos hablado de las fibras que se forman del grácil y del cuneiforme, pues aquí están los engrosamientos o los tubérculos donde se encuentran los núcleos de estas fibras que nosotros vimos en médula. Por otro lado, más hacia lateral, pues vemos al tubérculo cuneiforme. El tubérculo cuneiforme, pues son engrosamientos formados por el núcleo cuneiforme. Luego, pues subimos un poquito en la parte rostral, vamos a tener a diferentes trígonos. En la parte más medial vamos a tener el trígono del nervio hipogloso, que es la localización del origen real del nervio hipogloso, que sabemos que es el 12º. Y hacia más lateral, pues tenemos otros dos triángulos, que son los trígonos del nervio vago, que es la localización del origen real del nervio vago. ¿Sí? Entonces, repasando, vamos a tener una parte rostral y una parte caudal. En la parte rostral, pues vamos a tener el trígono del nervio hipogloso y el trígono del nervio vago, que representan cada uno los orígenes reales de dichos nervios. Luego, tenemos dos engrosamientos de cada lado, donde vamos a tener que los más mediales son los del tubérculo grácil, que son los núcleos de estos nervios de estas fibras, y los núcleos del cuneiforme que se encuentran más hacia lateral. Entonces, vamos a tener cortes. ¿Por qué nosotros necesitamos saber los cortes? Bueno, porque estos cortes nos indican diferentes cambios que ocurren digamos, en el trayecto de lo que es el tronco encefálico. En este caso, la médula oblongada. Entonces, los cortes, pues vamos a ver que dentro de estos cortes vamos a ver que están compuestos por sustancia blanca, que son los tractos, y sustancia gris, que son los núcleos. Entonces, son elementos variables y por ello se realizan cortes en tres niveles para las diversas estructuras, donde vamos a tener un corte inferior, que va a ser a nivel de la decusación de las pirámides. Vamos a tener un corte a nivel medio, que es a nivel de la decusación de los lemniscos, y un corte superior, que es a nivel de las olivas. Vamos a ir con el primer corte a nivel de la decusación piramidal. Entonces, primero vamos a tener los fascículos, que ya sabemos que son estas fibras que básicamente llevan pues algún tipo de información. En este caso, sensitiva. Entonces, primero vamos a ir con los fascículos del grácil y del cuneiforme, que no son más estas vías que hacen contacto con los núcleos del grácil y cuneiforme. Aquí los podemos ver en la parte medial y lateral de este corte. Entonces, y bueno, obviamente a posterior. En los núcleos, entonces vamos a tener el núcleo del grácil, que se encuentra en la parte más medial, el núcleo del cuneiforme, que se encuentra hacia más lateral, el núcleo espinal del nervio trigémino, que sabemos que es este núcleo, que no es el principal como tal del nervio trigémino, sino que es más como un núcleo accesorio que viene, o bueno, que se encuentra en la médula oblongada. Sí, en la médula oblongada. Entonces, y que bueno, forma parte del nervio trigémino. Por otro lado, también tenemos el núcleo olivar accesorio medial, que es básicamente un núcleo que se encuentra y forma parte del complejo de los núcleos de la oliva. Siguiendo con esto, entonces pasamos al, eh,
tenemos que el núcleo grácil lo forman los tubérculos gráciles y obviamente estas fibras envían información propioceptiva, igual que básicamente el núcleo cuneiforme que lleva información propioceptiva consciente. Importante eso. Siguiendo con esto, entonces luego vamos a ir con los tractos sensitivos. Entonces vamos a tener el tracto espinal del nervio trigémino, que es más de esos, el tracto que se encuentra a nivel de la médula oblongada del nervio trigémino, el tracto espinocerebeloso posterior, eh, que básicamente lleva estas fibras hacia el cerebelo y entran por los pedúnculos. Luego tenemos el tracto espinotalámico lateral, que sabemos que esto, bueno, básicamente lleva fibras de la médula hacia el tálamo, eh, pasando por el tracto espinocerebeloso anterior, que básicamente, igualito que el posterior, lleva información inconsciente al cerebelo, y el tracto espinotalámico corticoespinal lateral, que es básicamente este tracto que, digamos, juega una parte importante en este corte, ya que vamos a ver que estos tractos son los que se decusan a nivel de la decusación de las pirámides y digamos, por eso es que recibe este nombre. ¿Sí? Estos tractos que ya yo les había hablado, que básicamente cumplen la función de una función motora y se encargan básicamente de inervar a los músculos de las extremidades, pues a nivel de este corte van descendiendo y estos pues decusan en esta estructura que se llama la decusación de las pirámides. A su vez también vamos a tener el conducto central, que bueno, es un conducto que se encuentra en el centro y básicamente lleva líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos la raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Entonces aquí vemos la raíz que se encuentra del onceavo nervio, ¿sí? Y bueno, este es su origen real. A su vez, pues vamos a tener la decusación de las pirámides, que es básicamente la decusación del tracto córtico espinal lateral, y como tal esta protuberancia que vemos que son las pirámides, que son esta estructura que podemos ver entonces en la parte anterior del tronco encefálico. Pasando ahora al corte a nivel de los leniscos mediales, vamos a tener que entre los fascículos, pues vamos a tener a los fascículos grácil y cuneiforme, que ya saben que son estos fascículos que conectan con los núcleos del grácil y cuneiforme y básicamente llevan la sensación consciente o la sensibilidad consciente de las extremidades. También tenemos al fascículo longitudinal superior. eh, este es un fascículo de la vía nerviosa en el tronco encefálico que básicamente se encarga de coordinar los movimientos de los ojos y la cabeza, conectando los núcleos del oculomotor con otros núcleos del sistema nervioso, principalmente el oculomotor, el troclear y el abducens. Es importante porque, bueno, tiene estas funciones. A su vez, también podemos ver eh, que encontramos los núcleos del grácil y del cuneiforme, ya sabemos, medial y lateral. También tenemos el núcleo espinal del trigémino, que ya lo habíamos hablado. Luego tenemos el núcleo del nervio hipogloso, que lo podemos ver acá. Este sería el origen real del nervio hipogloso y el núcleo olivar inferior. ¿Sí? Siguiendo con esto, tenemos que los núcleos reciben sus respectivos fascículos que provienen de la médula. Luego tenemos los tractos que ya habíamos hablado, el tracto espinal del nervio trigémino, el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinocerebeloso anterior. Luego tenemos otras, digamos, estructuras como pueden ser las fibras arcuatas, que son axones de neuronas de los núcleos glácil y cuneiforme ubicados en la médula oblongada, donde van a cruzar la línea media formando una estructura llamada la decusación sensitiva, permitiendo el cruce de la información sensorial. Entonces, parte de la información sensorial consciente, que básicamente no decusó en la médula, sino que está decusando aquí en el tronco encefálico, pues lo podemos encontrar aquí esta decusación. Y básicamente eh, estas fibras luego se convierten en parte del lemnisco medial, de aquí lleva su nombre, em, y podemos ver que básicamente lleva la información hacia lo que es el tálamo.
Por otro lado, tenemos la decusación de los lemniscos mediales, pues esto, ¿no? Entonces, las fibras arcuatas, que podemos ver acá, y la decusación de los lemniscos mediales. Luego, eh, tenemos la raíz espinal del nervio accesorio, entonces también el origen real del nervio accesorio, y el nervio hipogloso, ¿sí? O sea, la fibra del núcleo del nervio hipogloso. Por otro lado, entonces tenemos nuevamente esta protuberancia que podemos ver de manera muy sencillita en este corte, que son las pirámides. A nivel del corte de las olivas vamos a tener primero los fascículos, que tenemos al fascículo longitudinal medial, y luego de rojo vamos a tener a los diferentes núcleos que podemos ver en este corte. Como son tantos núcleos, pues no le puse números a este dibujo, por lo tanto les voy a poner un link de una foto que los va a nombrar toditos y lo pueden ver de manera sencilla. Entonces vamos a tener el núcleo del nervio hipogloso, luego tenemos el núcleo dorsal del vago, que sabemos que es una parte del vago, que es básicamente este núcleo se encarga de la parte visceral sensitiva. Luego tenemos el núcleo vestibular medial, el núcleo coclear posterior, el núcleo vestibular lateral, entonces tenemos un vestibular medial y lateral, el núcleo ambiguo, que el núcleo ambiguo pues es un núcleo motor relacionado con los tres nervios craneales, que hemos dicho que es el vago, el glosofaringio y el accesorio, que pasan por la fosa yugular de disposición retroolivar. Luego tenemos los núcleos y tractos espinales del nervio trigémino, el núcleo coclear anterior, que también se relacionan con el núcleo coclear posterior. Entonces vemos que en los núcleos cocleares tenemos tanto anterior y posterior, el núcleo olivar inferior, el núcleo o los núcleos arcuatos, que son estos núcleos de relevo que podemos encontrar por aquí por las pirámides, y el núcleo del tracto solitario, que es básicamente también un conglomerado de núcleos que reciben información sensitiva de los nervios craneales. En este caso tenemos que conforman o lo conforman el vago, el glosofaringio y el facial, y están relacionados con, bueno, estos tres nervios están relacionados con la inervación de la lengua. Por otro lado, entonces tenemos el tracto tectoespinal, los tractos y núcleos espinales del nervio trigémino, el tracto espinotalámico lateral y el espinocerebeloso anterior. Luego, pues vemos al lemnisco medial, que entonces tenemos que el lemnisco medial es la vía ascendente del tronco encefálico que transporta lo que es la información somatosensorial, como entonces la propiocepción, la vibración de básicamente los núcleos grácil y cuneiforme. Entonces lo lleva de las extremidades hacia el tronco hasta el tálamo. Y de esta vía pues se van a originar las fibras arcuatas internas que tras la decusación que ellas forman, que ya las vimos, ascienden por el tronco encefálico llevando la información esencial para el procesamiento sensorial por medio de esta estructura que es el lemnisco medial. Luego tenemos una cavidad delgada que conforma al cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso inferior, que lo podemos ver acá, y la formación reticular. La formación reticular, pues ya vamos a mencionar la función de esta, pero básicamente es como un conglomerado de neuronas que se encuentran, digamos, regadas y que tienen funciones vitales e importantísimas. Y bueno, una vez más, la protrusión de lo que es la médula oblongada o el bulbo raquídeo, que son las pirámides. Siguiendo con esto, entonces ahora vamos a pasar a una porción media del tronco encefálico, que es el puente. Entonces, el puente es esta parte media que conecta al bulbo, que es su parte inferior, con el mesencéfalo, que es su parte superior. Entonces, en el límite superior tenemos al surco ponto mesencefálico, ponto de puente, mesencéfalo del mesencéfalo. Y el límite inferior, que es el surco pontobulbar o bulbopontino. En la parte anterior de este, pues vamos a tener una porción basilar y en la parte posterior vamos a tener la porción tegmental. Posee el origen de tres núcleos craneales. Entonces vamos a tener al trigémino, al abducens y al facial. Siguiendo con esto, entonces vamos con la configuración externa en la cara anterolateral. Entonces, dentro de esto vamos a tener una estructura
o bueno, surcos también, que básicamente un surco que va hacia toda la parte medial, que es el surco basilar. ¿Por qué se llama basilar? Bueno, porque aquí va a pasar una arteria muy importante del polígono de Willis, que es básicamente una estructura de básicamente muchos vasos, eh, que es la arteria basilar convexa. Y por eso es que está, digamos, este surco. Luego, a los lados, o bueno, podemos ver las fibras transversales. Entonces, estas fibras están formadas por los núcleos pontinos que convergen y forman el pedúnculo cerebral medio. Luego tenemos al surco bulbopontino, ¿sí? En el surco bulbopontino, pues vamos a ver que emergen diferentes estructuras, como puede ser el sexto nervio, que es el abducens, el nervio facial, que es el 7, y el nervio vestibulococlear, que es el 8. Y hacia más arriba podemos ver también la emergencia del nervio trigémino, que sale de cada lado, ¿sí? Entonces, vean que de afuera hacia adentro tenemos 8, 7, 6 y hacia los lados más arriba 5. Entonces, estos nuevamente son los orígenes aparentes de lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Por otro lado, pues nos vamos hacia la cara posterior del tronco encefálico, donde vamos a tener un surco medio posterior que se va a encontrar hacia medial y hacia lateral vamos a tener los surcos limitantes. Y luego podemos ver diferentes eminencias o áreas que son la eminencia media, que lo tenemos acá, el colículo del facial, que es la localización del origen real del facial. Luego tenemos el área vestibular, donde podemos ver parte de los orígenes de los núcleos vestibulares. Luego también vamos a tener el óvex, que son estos triángulos, donde tenemos un triángulo superior y un triángulo inferior. Entonces, para la configuración interna de lo que es este puente, vamos a tener que son elementos variables que se realizan dos cortes a nivel de estas diversas estructuras. Tenemos un corte transversal a nivel de la porción caudal que pasa a través del colículo facial, ¿sí? Que ya lo hablamos, y un corte transversal a nivel de la porción craneal que pasa a través de los núcleos trigeminales. Entonces, siguiendo con esto, pues vamos a ir poco a poco. Entonces, para la configuración interna del corte caudal a través del colículo facial, pues vamos a ver diferentes fascículos como el fascículo longitudinal medial, pues que ya habíamos hablado de este, el núcleo vestibular, que lo encontramos acá, el núcleo del nervio motor ocular externo, que lo tenemos acá, eh, luego el núcleo motor del nervio facial, importantísimo este nervio, y el núcleo espinal del nervio trigémino. Luego con esto pues vamos a tener diferentes fibras, que son las fibras pontinas transversas, que son las que podemos ver en la parte externa, y relacionado con un nervio tenemos que se encuentra el nervio del facial, que encontramos acá, y el nervio del abducens, que lo encontramos acá. Vean cómo es importante la salida a partir del nervio facial, le da básicamente una vuelta a lo que es el núcleo del abducens, ¿sí? Entonces, el núcleo del facial le da, o bueno, esta fibra le da una vuelta a el núcleo del abducens y este pues lo atraviesa, ¿sí? O bueno, le pasa por encima. No digamos atravesar porque realmente no es atravesar. Entonces, dentro de los tractos vamos a tener el tracto del espinal del nervio trigémino y entre otros que podemos ver el pedúnculo cerebeloso superior, podemos ver el cuarto ventrículo, podemos ver al colículo facial, al pedúnculo cerebeloso inferior, que son estas fibras que conectan con el cerebelo, a la formación reticular, a los haces y fibras corticoespinales y corticonucleares, ¿sí? Que ya sabemos que son estos haces de parte motora, ¿sí? Sobre todo los corticoespinales, los corticonucleares, pues se los explicaré más a detalle, pero básicamente son fibras que se encargan por la parte motora de los pares craneales.
Luego tenemos al cuerpo trapezoide, al lemnisco medial, que ya habíamos hablado de él, y al pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso medio, que están por acá, pues es también estas fibras que conectan con el cerebelo. Siendo con esto, entonces subimos y vamos hacia un corte craneal a través del núcleo del trigémino. Entonces, dentro de los fascículos tenemos igual el fascículo longitudinal medial y dentro de los núcleos pues vamos a tener al núcleo motor del trigémino, ¿sí? Que lo tenemos acá. Y al ladito tenemos el núcleo sensitivo principal del trigémino. Y por otro lado también tenemos a los núcleos pontinos que se encuentran por acá. Dentro de las fibras, entonces tenemos a las fibras pontinas transversas, que ya habíamos hablado de ellas. Eh, Siguiendo con esto, pues tenemos también la raíz sensitiva de lo que es el quinto par craneal, ¿sí? Y la raíz motora del quinto par craneal, que básicamente es la salida de cada uno. Luego tenemos, entre otros, pues tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que lo podemos ver acá. Tenemos al cuarto ventrículo, tenemos a la formación reticular, los haces y las fibras de los córtico-espinales y córtico-nucleares, el cuerpo trapezoide, el lemnisco medial, el pedúnculo cerebeloso medio y el lemnisco espinal. Entonces, siguiendo con esto, pues seguimos hacia el mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo, pues esta parte superior del tronco del encéfalo que se extiende desde lo que es el puente hasta el cerebro anterior y conecta lo que es el puente y el cerebelo con el cerebro. Entonces él contiene al acueducto cerebral y contiene los núcleos del oculomotor y del troclear. Poseen entonces los orígenes de dos núcleos craneales, que es del oculomotor y del troclear. En la configuración externa, pues es bastante sencillo. Vamos a tener esta parte, digamos, esta protuberancia que se ve, que es el pie peduncular, que básicamente son engrosamientos formados por fibras. Y luego tenemos a la fosa interpeduncular entre cada pie peduncular. Y luego tenemos la salida o el origen aparente del óculo motor. Por la parte posterior vamos a tener los colículos, tanto superiores como inferiores. Los colículos son protuberancias de fibras descendente córtico-espinales que forman dos engrosamientos y en la parte superior pues forman ayudan a los reflejos oculares, mientras que los colículos inferiores son engrosamientos formados por los núcleos olivares posteriores involucrados en los movimientos reflejos provocados por estímulos auditivos. Entonces, si no se acuerdan, colículo superior, ¿cuál es qué hace el colículo superior? ¿Qué hace el colículo inferior? Pues pueden poner un dedo en su ojo y un dedo en su oído. ¿Quién está arriba? El ojo. Entonces, el colículo superior es de los reflejos oculares. El colículo inferior es del oído porque el oído se encuentra más abajo. Y por otro tenemos algo muy característico que es la emergencia del troclear, que es el origen aparente del nervio troclear. Vean, esto es muy importante, que este es el único par craneal que encontramos en el tronco del encéfalo que va a tener su origen aparente en la parte posterior de este. ¿Sí? Básicamente estas fibras pues tienen su origen aparente en la parte posterior de el mesencéfalo y estas fibras rodean y van hacia adelante, ¿sí? O hacia la parte anterior. Entonces, dentro de los cortes va a tener que estar dividido en dos mitades, izquierda y derecha, por los pedúnculos cerebrales y vamos a tener que tienen entonces en sí vamos a ver diferentes partes de cada corte. Entonces, vamos a tener que en la parte más ventral tenemos a los pies pedunculares, que lo vimos en la parte anterior. Luego tenemos al tegmento, que se encuentra en la parte dorsal, y el techo, que es la parte posterior, que es donde se encuentra el acueducto cerebral. El acueducto cerebral entonces es el que comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y vamos a tener digamos, una estructura muy importante que es la sustancia negra, que se encuentra entre el tegmento y el pie peduncular, conjunto de neuronas con melanina
en su citoplasma que producen dopamina, ¿sí? Aquí es donde está la producción principal de dopamina. ¿Y por qué se llama sustancia negra? Ya lo van a ver, pero básicamente porque se ve negro. ¿Por qué se ve negro? Porque tiene melanina, ¿sí? Entonces es muy importante porque se los pueden preguntar en clase y realmente son preguntas que quedan bien con el profesor y no son difíciles de responder. Entonces, vamos primero con el corte craneal a nivel del colículo inferior. Entonces, a nivel del colículo inferior, pues vamos a tener un fascículo que es el fascículo longitudinal medial, que ya hablamos de su función. Y luego, dentro de los núcleos, vamos a tener dos núcleos. El núcleo mesencefálico del trigémino, que sabemos que el trigémino también tiene un núcleo a nivel del mesencéfalo, y un núcleo que es el núcleo del troclear, ¿sí? A partir de esto, pues vamos a tener fibras que se encuentran en el pie peduncular, o bueno, el pie del pedúnculo. Vean que parecen piecitos. Entonces, vamos a tener a las fibras temporopontinas, a las fibras córticoespinales y corticonucleares y a las fibras frontopontinas. Y luego las fibras de los nervios, que va a ser los nervios del cuarto par craneal. Vean que ellos se encuentran un poco más anterior, pero ellos van hacia posterior y salen hacia luego anterior, luego de que salen de la estructura como tal. Dentro de la sustancia gris, que lo podemos encontrar acá, podemos tener una sustancia gris a la sustancia gris central, que es simplemente sustancia gris. Luego tenemos el tubérculo cuadrigémino inferior o colículo inferior. Luego tenemos al acueducto cerebral, que ya hablamos de su función. Tenemos a los lemniscos laterales, trigeminales y espinales. Y tenemos a la región de la formación reticular y la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Dentro de las estructuras importantes, pues vamos a ver entonces a la sustancia negra, que podemos ver que son estas fibras que están llenas de melanina y que básicamente se encargan de producir dopamina. Entonces, bueno, podemos ver todas estas estructuras. Luego, entonces vamos a tener un corte a nivel del colículo superior, donde vamos a tener dentro de los fascículos al fascículo longitudinal medial. Dentro de los núcleos, pues tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino y al núcleo del oculomotor, que lo podemos encontrar acá. Y también tenemos al núcleo rojo. El núcleo rojo, entonces, es un conjunto de cuerpos neuronales que están muy irrigados. Y realmente, si ustedes pueden ver un corte histológico, bueno, un corte real de esta parte, pueden ver que realmente se ve como dos manchitas, así como el rubor que se pone en las mujeres. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué son rojos? Porque están muy intrigados y dan origen a fibras descendentes que entonces van a ser las fibras rubroespinales que básicamente se encargan de la parte motora. Dentro de las fibras, entonces vamos a tener igual a las fibras temporopontinas, a las fibras córticoespinales y corticonucleares y a las fibras frontopontinas. También podemos ver entonces la salida y el origen aparente del tercer par craneal o del nervio oculomotor. Siguiendo con esto, igual tenemos una sustancia gris central, tenemos igual las mismas estructuras, el colículo, pero ahora superior. Vamos a tener el acueducto cerebral, los lemniscos laterales trigeminales, espinales y mediales, la región de la formación reticular y la decusación de las fibras rubroespinales. Vean que aquí esto es importante porque, bueno, estas fibras básicamente se van a decusar acá. Y también la misma estructura que ya dijimos, pues la sustancia negra. Entonces, las porciones del núcleo rojo es importante porque, digamos, eso no lo mencionan mucho, les hacen la pregunta y luego uno queda con la duda. Entonces, dentro del núcleo rojo vamos a tener que se encuentran dos tipos de porciones, una porción parvocelular y una porción magnocelular. La porción parvocelular está localizada en la porción superior de lo que es el núcleo rojo, en la porción del mesencéfalo, involucrado entonces con lo que es la coordinación motora. Es tanto una porción inhibitoria como excitatoria. Por otro lado, tenemos la porción magnocelular del núcleo rojo, que está localizada en la porción inferior o rostral del mesencéfalo. Se encarga de la coordinación motora y recibe la mayoría de aferencias de la corteza motora y del cerebelo. Este es importante y digamos, se
se compara con el otro, o la diferencia de la porción parvocelular, es porque este solo es excitatorio. Siguiendo con esto, entonces también tenemos las porciones de la sustancia negra. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos en la cuarta unidad, porque ahí vamos a tocar motor, todo lo que sea motor. Pero lo que nos interesa es las dos porciones de la sustancia negra. La sustancia negra tiene una pars compacta y una pars reticularis, o una parte compacta y una parte reticular. Entonces, la parte compacta es la principal fuente de producción de dopamina en el cerebro. Si ustedes les preguntan, ¿dónde se produce la dopamina? En la sustancia negra. ¿En qué parte? En la pars compacta. Así de fácil. Mientras que la pars reticularis es una parte que contiene neuronas inhibitorias y que básicamente va a jugar una parte importante en lo que es la parte motora dentro de los ganglios basales. ¿Nos importa ahorita? No, pero ustedes tienen que saber que, bueno, existe esto porque cuando se los mencione en motor, ustedes ya saben. Y por último vamos a tener a la sustancia reticular. La sustancia reticular no es más que una red de fibras y núcleos que se extiende por todo lo que es el tronco encefálico. Esta sustancia reticular, esta estructura, recibe información de casi todas las regiones del sistema nervioso y va a ejercer sobre él su influencia. Tenemos que tiene varios tipos de funciones, donde la sustancia reticular puede ejercer un control del músculo esquelético actuando en el tono muscular y lo que sería la inhibición recíproca, y a su vez va a formar el SARA. El SARA son siglas que significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Este básicamente se encarga de muchísimas funciones, pero una de las más importantes básicamente actúa sobre la vigilia, que es el estar despierto, y el sueño. Y bueno, ya esto fue todo. Espero que les haya gustado. Sé que es una prepa